Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Saludos. Como dije en un programa anterior titulado El por qué la mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies no puede ser Israel, hay una objeción que presentó la doctrina del dispensacionalismo y estoy de acuerdo en la forma que lo presenta en su contexto. Ellos sostuvieron que la iglesia no puede ser la mujer de Apocalipsis 12 debido a que la iglesia nació gracias al mensaje del Evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo. La iglesia nació bajo el mensaje del Señor Jesucristo y no al revés. Si la iglesia cronológicamente vino después del Señor Jesús, entonces se deduce que es imposible que esa mujer sea la iglesia. Si el niño que nacería de esa mujer era el Señor Jesús, observe cómo lo dice uno de los que trajeron esta doctrina en sus inicios. Libro Eventos del Porvenir, estudio de escatología bíblica del autor J. Dwight Pentecost, de la editorial Vida, fecha de edición 1989, capítulo 18, Israel en la tribulación, página 201, cito: un hijo varón, la cita del Salmo 2, que todos concuerdan en que es un salmo mesiánico, indica que el hijo varón que se menciona aquí no es otro sino Jesucristo. El hecho del nacimiento, el hecho del destino de este niño, por cuanto él quebrantará las naciones con vara de hierro, y el hecho de la ascensión, por cuanto él fue arrebatado para Dios y su trono, todo hace que la identificación señale a una persona, al Señor Jesucristo, ya que a ningún otro podrían aplicarse estas tres declaraciones. Fin de la cita. Y en el mismo libro, el mismo capítulo, pero al final de la misma página y el comienzo de la página 202, dice lo siguiente, cito: otros han sostenido que esta mujer es la iglesia, que está trabajando afanosamente para llevar las naciones a Cristo. Esto, sin embargo, se funda en el principio alegórico de interpretación y debe rechazarse. La iglesia no produjo a Cristo, sino Cristo a la iglesia. Fin de la cita. Y las generaciones siguientes han mantenido esa misma postura. Observe. Comentario al Nuevo Testamento, William Barclay. Cito: la persecución de la mujer por el dragón sugiere su identificación con la iglesia cristiana. La objeción es que la iglesia cristiana no se podría llamar la madre del Mesías. Fin de la cita. De igual manera, dice en Notas de la Biblia de las Américas de Estudio, cito: una mujer se ha identificado
la mujer como, primero, María, pero no aparece en otras partes de las Escrituras como la mujer identificada en los versos 4 y 5. Ella tampoco experimentó los sucesos del verso 6. Segundo, la iglesia. Pero la iglesia no dio a luz a Cristo. Versículo 5. Fin de la cita. Bueno, ya conocemos la objeción que presentó la doctrina del dispensacionalismo para descartar que la mujer de Apocalipsis 12 sea la iglesia. Pero los mismos proponentes cometieron una falta al criterio establecido por ellos mismos. En uno de sus postulados dispensacionalista se encuentra, cito, la escatología dispensacional afirma que el Apocalipsis es futuro y profético a partir del capítulo 4. Fin de la cita. Se lo explico más llano. La teología del dispensacionalismo sostiene que desde el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante se trata de cosas del futuro. No habla del pasado porque no sería profecía sino historia. Y se basan en versos como estos. Apocalipsis 1:1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 22:6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es por ello que la doctrina del dispensacionalismo sostiene que desde el capítulo 4 de Apocalipsis todo son eventos futuros, son profecías predictivas y que deberían suceder después en el futuro y no eran cosas del pasado. Veamos a un autor de la doctrina del dispensacionalismo defendiendo que desde el capítulo 4 de Apocalipsis todo es profecía predictiva. En otras palabras, se refiere al futuro, no al presente ni al pasado, en el tiempo que vivió el apóstol Juan. Libro Una interpretación del Apocalipsis del autor Domingo Fernández Suárez, de la editorial Casa Bautista de Publicaciones,
en su 8ª edición de fecha de 1980, sección 3, página 39, cito: Sistema de interpretación. Hemos llegado a la 3ª sección del Apocalipsis. Esta sección abarca los capítulos 4 al 22, las cosas que han de ser. Al entrar en esta larga y majestuosa sección, comenzaremos dando una breve exposición de las diferentes escuelas o líneas de interpretación. Primero, algunos intérpretes explican este libro diciendo que los hechos que se describen en él ya se han cumplido en los tiempos de Nerón y la destrucción de Jerusalén. A esta línea de interpretación se le llama la escuela preterista, porque coloca la casi totalidad de los acontecimientos narrados en el libro en el pasado. Los intérpretes que siguen esta línea están equivocados. La inmensa mayoría de los escritores están de acuerdo en que el libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el año 96 de la era cristiana. El mismo Dios que reveló los acontecimientos mencionados en este libro, dice en el capítulo 1, verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y el capítulo 4 comienza con estas palabras: después de estas cosas. Todas las cosas mencionadas desde el capítulo 4 en adelante corresponden a las cosas que han de ser. Son acontecimientos proféticos. Fin de la cita. Y en el mismo libro, pero ahora en la página 41, dice, cito: y existe una tercera línea de interpretación llamada escuela futurista, que sostiene que los acontecimientos revelados en este libro, desde el capítulo 4 en adelante, son profecías que aún no se han cumplido y que se cumplirán en los últimos días de la actual dispensación. Fin de la cita. Pero cuando llegamos al capítulo 12 de Apocalipsis, la doctrina del dispensacionalismo rompe con el mismo criterio establecido por ellos, porque si son eventos futuros, ellos interpretaron que el niño que nacería de la mujer es el Señor Jesucristo. Pero ya eso había ocurrido hacía unos 100 años atrás, porque el Señor Jesús no nació en el año 0 del actual calendario con que nos regimos. Eso fue un error, porque está demostrado que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de lo que llamamos la era cristiana. Por tanto, el Señor Jesús no pudo nacer 4 años después de la muerte de Herodes, porque él nació cuando Herodes estaba vivo. Pero tiene pocas probabilidades que el Señor Jesús haya nacido en el año 4, sino en el año 5 o 6, porque Herodes mandó a matar a todo niño menor de 2 años. Esa referencia hace suponer que ya el Señor Jesús había nacido. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Además que encontramos el hecho
que cuando llegaron los magos del oriente, al ver al Señor Jesús, éste no estaba en el pesebre, sino en una casa. Eso indica que había transcurrido cierto tiempo. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así que el tiempo que escogió Guillermo Miller, también llamado William Miller, que fue el año 4, para establecer la fecha en que el Señor Jesús nació, fue a capricho y basándose en la cronología de Ussher, que se ha demostrado que tiene errores. Por tanto, eso de que el Señor venía para el año 1843 y luego dijo que era para 1844 es tan incierto y sin ningún basamento realmente científico. Ahora, algunos dicen que el libro de Apocalipsis fue escrito para eso del año 96 de la era cristiana. Y si el Señor Jesús nació en el año 5 o 6 antes de la era cristiana, sacando cuenta, eran 100 años exacto o casi 100 años. Estaba en el pasado. Pueden ver que el mismo criterio establecido por los de la doctrina del dispensacionalismo lo rompieron a conveniencia. Si era un evento futuro, ¿por qué lo ubicaron en el pasado? Eso muestra una debilidad en su argumentación por la contradicción que salió de ellos mismos. Voy a remitir evidencia que esta contradicción no solo la han presentado las personas que no están de acuerdo con la interpretación del dispensacionalismo, sino que dentro de ellos mismos se ha señalado. Voy a citar a un autor, defensor de la doctrina del dispensacionalismo, y que en este punto no estuvo de acuerdo con lo que sostenían que este niño es Jesús. Libro Una interpretación del Apocalipsis, del autor Domingo Fernández Suárez, de la editorial Casa Bautista de Publicaciones, en su 8ª edición de fecha de 1980, cuadro número 6, capítulo 12, páginas 116 y 117. Cito: ¿Quién es o qué simboliza este hijo varón? Conocemos 3 o 4 opiniones sobre el asunto. Ironside dice que este hijo varón es Jesucristo. Neil dice que es un símbolo de todos los cristianos. Matthew Henry parece inclinarse a la idea de que simboliza una raza de verdaderos creyentes, llamados a regir las naciones como ministros de Jesucristo. Y Carroll opina que representa a los mártires de la persecución venidera. Nosotros entendemos que este hijo varón simboliza a los convertidos israelitas de los últimos días de la presente dispensación. La mujer es la nación y el hijo es el grupo de convertidos de la nación, probablemente los mismos 144,000 que vimos en el capítulo 7. La simiente de la mujer, ¿de qué nos habla el versículo 17? Fin de la cita. Y veamos lo que sigue diciendo el autor Domingo Fernández Suárez en el mismo libro, pero en la página 117 y 118. Cito: sabemos que la conversión
presupone un nacimiento, un nuevo nacimiento, y la palabra de Dios se refiere a veces a la conversión usando expresiones tales como engendrar, estar de parto y nacer. Por ejemplo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, verso 15, Pablo les dice: en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Y en la epístola a los Gálatas 4:19 les dice: hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y en Isaías 66, 7 y 8 dice lo siguiente: antes que estuviese de parto, dio a luz Sión. Antes que le vinieran los dolores, produjo un hijo varón. Versión moderna. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Este pasaje de Isaías se refiere a la conversión y restauración gloriosa del pueblo de Israel. Y debemos notar la semejanza entre esta profecía y los primeros versículos de Apocalipsis 12. En la profecía de Isaías dice que Sión dio a luz un hijo varón, versión moderna. Y a continuación, cambiando el giro literario del simbolismo, dice que ha de nacer una nación en un día, porque tan pronto como Sión esté de parto, dará a luz sus hijos. La mujer de parto que aparece en Apocalipsis 12 representa el cumplimiento de la profecía de Isaías, a que nos acabamos de referir. Los que afirman que el Hijo varón es Jesucristo no tienen en cuenta las palabras del mismo Señor, que aparecen en el capítulo 4, verso 1, donde dice: te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Considerando este aspecto, dice Carroll que esta visión, el capítulo 12, es una parte de las cosas que han de ser después. Y añade: sea quien fuese este niño, no nació antes del tiempo de Juan. No es necesario violar el simbolismo haciendo que este niño signifique Jesucristo, nacido en el lejano pasado. Este argumento de Carroll se ajusta a la verdad. Todo lo que aparece en este libro, desde el capítulo 4 en adelante, era profecía cuando fue escrito por el apóstol. Y nosotros creemos que todavía lo es hoy. Ahora bien, si este hijo varón no es Jesucristo, ¿qué explicación podemos dar a las palabras del versículo 5 que nos dicen que ha de regir todas las naciones con vara de hierro? La explicación a estas palabras nos la da el mismo Señor, de un modo indirecto, en el capítulo 2, versos 26 y 27, donde dice: al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro. Estas palabras nos enseñan que Cristo es el único que tiene, por derecho propio, autoridad sobre las naciones. Pero el Señor dice a los vencedores que Él les dará potestad sobre las gentes. Pero ha de notarse
que será una autoridad derivada y dependiente. Las palabras del apóstol en 1 Corintios 6:2 se refieren a este mismo aspecto. Fin de la cita. Este mismo antecedente podemos encontrarlo en las Sagradas Escrituras con respecto al nacimiento de un hijo varón. Y este, a su vez, no es una persona, sino muchas. Isaías 66, 7 y 8. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Las traducciones Corona de Jerusalén, Jerusalén 2001, la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana, la Biblia Nácar Colunga, la Nueva Versión Internacional 1999, traducen de Isaías 66:7 que tuvo un niño varón. Obviamente, en el contexto, no está hablando de una persona, sino del pueblo de Israel. Ahora, como dice el mismo autor, siendo la mujer un símbolo, es natural que lo sea también el hijo. Un niño no puede nacer de una mujer que no es literalmente una mujer. El verso 7 de Isaías dice que dio a luz un hijo varón. Luego, el verso 8 dice que Sión, la que está de parto, dio a luz sus hijos. Resulta que el contexto dice que ese hijo varón se debe interpretar como plural, pues se refiere a los hijos de Israel. Y ese mismo estilo literario ocurre en Apocalipsis 12:5, cuando dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y luego mire lo que dice el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa descendencia de la mujer ahora son los que tienen el testimonio de Jesucristo. Eso también contradice a la doctrina del dispensacionalismo que dice, abro comillas, Israel volverá a su tierra y se convertirá en verdad y será bendecido bajo la dirección de Jehová su Dios, pero como Israel, no como cristianos. Que lleguen a ser, entre tanto, todos los creyentes, sean judíos o gentiles. Cierro comillas. El título del programa: el por qué el hijo varón que tiene la mujer de Apocalipsis 12 no puede ser Jesucristo. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duarep. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duarep. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.